iglesia. Y también, hermano, queremos celebrar, reconocer públicamente la bondad de Dios con la vida de nuestra hermana Juanita. Ella fue y se hizo sus exámenes y el doctor le dijo que todo estaba bien, hermano, y por eso le damos gracias a Dios. Siempre recordando que decimos que por el resultado Dios ha sido bueno con ella. Pero también queremos enfatizar que si el resultado hubiera sido diferente, Dios sigue siendo bueno. Amén, hermanos. Y hermanos, esta verdad de ver lo que Dios está haciendo con nosotros debe mover a la iglesia a la gratitud, debe mover a la iglesia, hermano, a exaltar el nombre del Señor, que es fiel, y su fidelidad, hermano, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén, hermano. Quiero invitarles a orar y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Sí, gracias por recordarme. Hermano, quiero recordarles, hoy en la tarde no vamos a tener servicio. Cuando terminemos el servicio de esta mañana, todos vamos a pasar al comedor, tenemos un tiempo de compañerismo, todos están invitados. No se vaya a su casa, quédese, coma con nosotros y vamos a pasar un tiempo juntos, hermanos, celebrando lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana por la oportunidad que nos das de celebrar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar tu palabra, hemos podido ser recordados unos a otros, oh Dios, de lo grande de tu bondad, de lo grande de tu fidelidad y de tu misericordia. En esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nuestra iglesia, tú has sido bueno con la vida de cada uno de nuestros hermanos, tanto a nivel individual como a nivel congregacional. Y por esa bondad, por esa misericordia, por tu paciencia para con nosotros, por 54 años, te damos gracias y te adoramos. Señor, ahora que vamos a reflexionar en tu palabra, queremos rogar la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdame a mí, Señor, a comunicar con claridad tu palabra en esta mañana. Ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra con fidelidad. Y te ruego, oh Dios eterno, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos, oh Dios, someternos a ella. Te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo, en esta mañana oramos por la iglesia de Comunidad del Pacto en La Habana, Cuba, Señor. Rogamos, Dios mío, Padre, que mientras ellos se congregan en esta mañana, tu Espíritu Santo hable a su vida a través de tu palabra. Ruego por su pastor, Señor, por sus pastores. Te pido que tú, Señor, los uses en la vida de esta congregación. Te pido, Señor, que tú proveas para todas sus necesidades. Te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Bendícelos a ellos también en esta mañana. Señor, te suplico que tú, Señor, reprenda todo aquello, oh Dios, que pueda distraer nuestra atención de la gloria de tu nombre en este día, Señor. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, danos hambre por tu palabra. Señor, y concédenos hoy conocerte más. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, hoy sin duda es un día, como acabamos de decir, hermano, muy especial para nosotros. Cada vez que celebramos un aniversario de nuestra iglesia, realmente lo que estamos celebrando es la fidelidad de Dios, su bondad para con nosotros a lo largo de todos los años que Dios nos ha concedido ser iglesia en este pueblo. Hoy celebramos, hermanos, 54 años de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios para con nosotros. Pero también estamos celebrando 54 años de la gracia, hermano, de Dios para la comunidad hispana de Dallas. Porque cada vez, hermano, donde quiera que hay una iglesia donde se predica la palabra de Dios, es una evidencia de la gracia de Dios para esa comunidad donde la iglesia está. Amados hermanos, a lo largo de 54 años, ciertamente muchas cosas han cambiado. Usted y yo hemos cambiado, hemos visto muchas personas venir, hemos visto muchas personas crecer en medio nuestro,
pero también hemos visto muchas personas, amados hermanos, quedar en el camino. Sin embargo, amados hermanos, hay algo que permanece igual, que no ha cambiado. Y es la verdad, hermanos, de que Dios, nuestro Dios, permanece siendo el mismo. Y eso es motivo de celebración y adoración. Amados hermanos, hoy estamos celebrando 54 años de correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Y amados hermanos, en muchas ocasiones y a lo largo de esta carrera, sin duda, nos hemos cansado, nos hemos debilitado. Amados hermanos, y al igual que en los hermanos de la iglesia, lo que se le escribe la carta a los hebreos, nosotros también, precisamente porque esta carrera es una carrera de perseverancia, es una carrera, hermanos, larga, es una carrera en la que vamos a enfrentar muchos obstáculos, es bueno y apropiado para nosotros ser recordados una vez más de cuál es la manera en la que Dios nos guía para correr esta gran carrera que es la vida cristiana. Amados hermanos, basados en los textos que acabamos de leer, hoy quiero predicar un mensaje titulado Primera Iglesia Bautista, termina bien tu carrera. Primera Iglesia Bautista, termina bien tu carrera. Y quiero invitarte, hermano, a que leas nuevamente conmigo el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Después, hermano, de haber exhortado a su iglesia a permanecer fiel, a retener la fe que un día le fue dada, el autor de los Hebreos, como vimos la semana pasada, se enfoca su atención ahora en el capítulo 12 a recordarle a los hermanos a los que él escribe, hermanos que estaban sufriendo persecución, que la vida cristiana, a diferencia del concepto popular, no es una vida fácil. No es una vida que es simplemente color de rosa. También en esta carrera, él la compara como una carrera en la cual es importante permanecer enfocados, en la cual vamos a encontrar obstáculos. Y también, como vimos la semana pasada, cada vez que la Biblia usa una metáfora o compara la vida cristiana, la compara con cosas que implican dedicación, implican determinación, implican trabajo, implican, hermano, sufrimiento. La Biblia compara la vida cristiana con un labrador, con un soldado, y también una de las metáforas más comunes es la metáfora de la carrera. Y en este versículo, en estos versos, el autor le dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y él, una vez más, les recuerda: la vida cristiana es como una carrera. Y en el versículo 1, él le da, inspirado por el Espíritu Santo, instrucciones preliminares para que corran esta carrera. Y como vimos la semana pasada, él le dice: despójense de todo peso y de pecado que los asedia. Despójense de todo peso y de pecado que los envuelve, y corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y fíjate, hermano, que es importante que en este versículo él le recuerda la naturaleza de esta carrera. Dice: corramos con paciencia, porque la carrera cristiana es una carrera de perseverancia, es una carrera de resistencia. Pero él no solamente nos dice que corramos una carrera,
Damos gracias a Dios porque Él también nos enseña cómo podemos correr de tal manera que lleguemos a la meta. Amados hermanos, mi amada iglesia, para terminar bien nuestra carrera, en lo que nosotros corremos, encuentra tu descanso en la suficiencia de Cristo. Encuentra tu descanso en la suficiencia de Cristo. Amados hermanos, mira el versículo 2, como dice. El versículo 1 termina diciendo: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Dice el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que una de las expresiones que los cristianos más recuerdan y más usan de la carta a los hebreos es precisamente esta expresión con la que comienza el versículo 2: puestos los ojos en Jesús. Si usted lleva tiempo en la iglesia, usted se da cuenta, hermano, que muchas veces cuando los cristianos conversan y hay un cristiano que le dice a otro cristiano: oye, me siento mal porque este hermano me decepcionó o me hirió, me ofendió. Generalmente los cristianos siempre respondemos: oh hermano, tienes que poner los ojos en Cristo. Tienes que poner los ojos en Cristo, y lo repetimos. Y aunque eso es una verdad, esa es simplemente una aplicación de lo que significa esta expresión. ¿Qué significa poner los ojos en Cristo? Y la respuesta a esta pregunta es importante, porque la respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a encontrar descanso en lo que nosotros corremos, la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Hermanos, para nosotros poder entender lo que significa poner los ojos en Jesús, es necesario, en primer lugar, que veamos cómo la Biblia usa esta expresión, en cómo otros autores bíblicos usan la expresión de poner los ojos en Dios o poner los ojos en Jesús. Y para ello, yo quiero invitarte a que tú busques dos textos de la Escritura. Mira, hermano, conmigo el Salmo 121, versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 1. Amén. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, podemos recitar prácticamente este salmo de memoria. Pero quiero que leamos, hermano, el versículo 1, el versículo 2, y luego vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice el versículo 1: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y el verso 7 dice: el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjate, hermanos, este salmo que es tan conocido, en el tiempo, hermano, en el que se escribió, este salmo era conocido como el Salmo del Peregrino, porque era un canto que los judíos cantaban cada vez que iban de viaje, y lo cantaban para ser recordados de dónde venía su protección, de dónde venía su socorro. Cuando hoy nosotros, por ejemplo, salimos de viaje, lo que hacemos es nos montamos en el carro con aire acondicionado o con calefacción y salimos y viajamos largas distancias en carro como si nada. Pero en aquel tiempo, hermanos, cada vez que ellos tenían que salir y dar un viaje, era a pie, y eran expuestos, hermanos, a las inclemencias del tiempo, eran expuestos, hermanos, corrían peligro de ser asaltados, y aparte de todo eso, eran expuestos al rigor del sol, hermano, del frío en la noche. Y es lo que ellos iban caminando, y lo que ellos iban de viaje, ellos iban cantando este salmo.
Alzaré, levantaré mis ojos a los montes. Es una expresión, hermano, de búsqueda de ayuda. Es un acto de búsqueda de ayuda. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A dónde buscaré socorro? Y él mismo dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y si usted se fija, hermano, en el verso 6 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Era un recordatorio de que el descanso en su peregrinaje lo iban a encontrar en el Señor. Él era su protección, Él era su descanso en el camino. Ahora, quiero que, teniendo esto en mente, vaya conmigo a otro texto de la Biblia. Mira a Miqueas capítulo 7, el libro del profeta Miqueas, capítulo 7. Y vamos a leer versos 5, versos 6 y versos 7. Miqueas está en el Antiguo Testamento. Micah chapter 7, verse 5 to 7. Miqueas capítulo 7, verso 5 al 7. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Miqueas está después del libro de Jonás. Miqueas capítulo 7, vamos a leer el verso 5 y el verso 7. Fíjate cómo dice este texto. Yo quiero que tú lo marques ahí en tu Biblia. Antes de leerlo, hermano, solamente quiero, y así doy tiempo también que los que no lo han encontrado lo encuentren. El capítulo 7 es una oración de lamento por la corrupción que había en el pueblo de Dios. Una corrupción generalizada por completo. Y es en ese contexto que Miqueas habla, ora y expresa su lamento. Y mira lo que dice el verso 5. No os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Yo quiero que tú pienses y consideres la magnitud de estas palabras. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, generalmente donde primero vamos, ¿dónde es? A la familia. Luego vamos ¿a dónde? A nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y dice aquí el Señor por medio de Miqueas, no os fiéis, no confiéis del vecino, ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Ten cuidado de lo que tú hablas, aún con tu esposa. A ese punto había llegado la corrupción en Israel. Dice el verso 6. Y mira esto, hermano, cómo este texto describe la corrupción moral y la decadencia social, no solamente de aquel tiempo, sino de los tiempos de hoy que tú y yo estamos viviendo. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Hermanos, imagínate el nivel de desespero, el nivel de desesperación que vivía el profeta Miqueas. Y la razón por la cual esto estaba pasando es porque precisamente es por causa de, por decirlo con lenguaje contemporáneo, por causa del Evangelio. Porque este texto también Jesús lo usa para hablar a sus discípulos y animar y recordarles que por causa de Cristo iban a sufrir. Y muchos los iban a abandonar. Y en el verso 7 dice Miqueas, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. En medio de tanta corrupción, en medio de tanta hostilidad, ¿dónde iban a mirar sus ojos?
Dice, yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en mi Dios, en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Teniendo, hermano, estos versículos en la Biblia y viendo cómo diferentes escritores bíblicos usan la expresión de volver los ojos a Dios, podemos decir categóricamente, hermano, que esta expresión en la Biblia habla de un acto del alma de fe y confianza en Dios. Y en el contexto de la carta a los hebreos, cuando él le dice a su iglesia, puestos los ojos en Jesús, ese poner los ojos en Jesús, es el acto, hermano, y quiero que lo escuchen bien, hermano, es el acto de vivir la vida cristiana confiados en la perfección de la persona y obra de Jesucristo como la fuente de nuestra seguridad y de nuestro socorro. Cuando él le dice, corran esta carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús, ¿sabe lo que le está diciendo? La única manera de correr y terminar bien esta carrera es corriéndola confiados en la perfección de la persona y de la obra de Jesucristo como la fuente absoluta de nuestra seguridad y de nuestro socorro. Amados hermanos, y esto lo confirma la manera en la que el autor a los hebreos describe a Jesucristo en este versículo. Vamos a volver a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 2. Amén. Recuerda, vivir la vida cristiana, correr esta carrera con perseverancia, para terminarla bien. ¿Qué necesitamos hacer? Correrla confiados en ¿qué? En la perfección de la persona y obra de Jesucristo como la fuente absoluta de nuestra seguridad y nuestro socorro. Y esto lo confirma nuevamente cómo termina el versículo 2. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Y mira cómo dice, el autor y consumador de la fe. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué significan estas palabras? Cuando yo leía este pasaje y lo estudiaba, me llamó mucho la atención que el autor de los hebreos no dijo, puestos los ojos en Jesús, el Hijo de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el juez del universo. ¿Cuántas calificativos no podía haber usado para describir a Jesús? Sin embargo, intencionalmente, el Espíritu Santo lo inspira a describir a Jesús como el autor y consumador de la fe. Porque esta descripción de Jesús era, hermano, era importante, era hermano, el pilar del confort y del ánimo que él quería transmitir a su iglesia. Hermanos, cuando habla de Cristo como el autor de la fe, está hablando de Cristo. Esta palabra autor viene de un término griego que significa literalmente capitán o líder. Capitán, líder, pionero. Y la idea que transmite, hermano, este texto o esta descripción de Jesús es que Jesús no solamente es la fuente, ¿verdad?, de la fe, sino que también eres el capitán, el líder de la fe. Y en este concepto, en este contexto de este versículo, hermano, él está diciendo, pongan los ojos en Jesús, el capitán, el líder de la fe, porque Jesús no solamente produce la fe, Él no solamente ha puesto una carrera delante de nosotros, Jesús va delante de nosotros en esta carrera, guiándonos, protegiéndonos y defendiéndonos de nuestros enemigos, porque Él es el autor de la fe. La única manera de vivir, de terminar bien esta carrera, es, hermano, yo quiero que tú escuches bien esta verdad. La única manera de terminar bien esta carrera es vivir la vida cristiana confiados en la suficiencia de Jesús como el capitán de la fe.
como el líder de la fe. Él va delante de nosotros, defendiéndonos, protegiéndonos, guiándonos, guardándonos de nuestros enemigos. Yo quiero que tú mires esta verdad en la Escritura también. Vamos a ir a otro libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 31, verso 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Deuteronomio, chapter 31, vamos a leer verso 7 and 8, versos 7 y 8. Todos lo tienen, hermano. Yo quiero, hermano, que tú prestes atención a lo que el autor de los Hebreos, a lo que Moisés está diciendo aquí, y lo compares con el autor, con lo que dice el autor de los Hebreos. En este contexto, en el contexto de estos versículos, Josué es comisionado por Moisés como su sucesor. Él le fue dada una tarea, una carrera que tenía que correr. Y él está dando instrucciones a Josué. Y fíjate, hermano, lo que le dice en el verso 7 y verso 8. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. Y mira, hermano, el verso 8. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Fíjate, hermano, yo creo que tú marques este texto que acabamos de leer. Márcalo en tu Biblia y léelo después con calma en tu casa. Ahora, quiero poner en contexto este versículo. Hermano, la tarea, la carrera que le habían dado a Josué, la carrera que le había sido encomendada, no era una tarea fácil. Esta era una carrera difícil, porque implicaba, Dios le había prometido y le había dicho que Él le daría la tierra que Él había prometido, pero eso implicaba que iban a tener que conquistar esa tierra. Porque Dios le daba la promesa, Dios le dijo: yo te voy a dar la tierra, pero ellos tenían que conquistar la tierra, ellos tenían que pelear con los habitantes de esa tierra y vencerlos. Pero Él no solamente tenía que lidiar con los pueblos de esas naciones, Él también tenía que lidiar con el pecado de la propia nación de Israel, con su propia desobediencia. Hermanos, sabemos cuál fue la experiencia de Moisés con este pueblo. Era una tarea difícil. Y Moisés le dice, hermano, en el verso 7, sé firme y valiente. Sé firme y valiente. ¿Por qué Moisés le dice esto? Porque la tarea, la carrera que tenían por delante no era fácil. Para poder terminarla, él tenía que ser firme y valiente. Él tenía que tener convicción de que lo que Dios había prometido era verdad. Y tenía que ser lo suficientemente valiente para poner en práctica lo que Dios había prometido. Él tenía que ser firme en la convicción de que Dios no iba a faltar a su palabra. Pero él tenía que ser también lo suficientemente valiente para, hermano, someterse a lo que Dios había dicho en su palabra. Para poder vivir la vida cristiana hay que tener convicción y hay que ser valiente. Ahora, ¿de dónde él iba a sacar esa valentía? Bueno, mira, hermano, el verso 8 nuevamente. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Después de 54 años de vida de nuestra iglesia, ¿cuál es nuestra esperanza para los próximos 54 años de vida? Cuando vemos
personas que le predicamos y no creen. Cuando vemos la constante hostilidad de un mundo completamente opuesto al Evangelio. ¿Cuál es nuestra esperanza como iglesia? Yo quiero que tú me escuches bien. ¿Cuál es nuestra esperanza como iglesia? Para los próximos 54 años, en una sociedad que ha venido a ser más y más secular, una sociedad más y más hostil a Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo podemos seguir adelante? Solamente encontrando descanso en la suficiencia de Cristo como el capitán de nuestra fe. Amén. Enfocando nuestra atención en la verdad de que Él va delante de nosotros. Amado hermano, Jesucristo como el Rey de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, a diferencia de todos los demás reyes de este mundo, Él ha puesto una carrera delante de nosotros, pero a diferencia de los reyes de este mundo, Cristo va delante de su pueblo. Él va guiándote, Él va guardándote, Él va fortaleciéndote. Él ha prometido no dejarte ni desampararte. Hermanos, si esta verdad es una verdad también, no fue solamente una verdad para Josué, es una verdad también para la iglesia en Dallas, Texas, en el 2023. ¿Por qué lo sabemos? Porque Cristo nos ha encomendado una carrera. Nosotros vamos en un maratón a la ciudad celestial. Nosotros vamos rumbo a nuestro hogar. Y en lo que vamos rumbo a nuestro hogar, Cristo, la cabeza de la iglesia, nos ha dado una tarea. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero cuando Cristo nos dio esa tarea y nos encomendó esa responsabilidad, Él nos dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué me va a ayudar a mí a mantenerme firme en mi carrera? ¿Qué me va a ayudar a mí a hacer, a no acobardarme ante la hostilidad de los que me rodean? Cuando le predico, hermano, no hay nada más desalentador que lidiar con la incredulidad de nuestra propia familia. No hay nada tan desalentador que lidiar con la incredulidad y rebeldía aún de nuestros propios hijos. Pero Dios nos ha dado una tarea: ir y predicarle el Evangelio. Hermano, y lo único que nos va a mantener firmes en esta carrera y en esta responsabilidad es sabiendo, como iglesia a nivel congregacional y como iglesia a nivel individual, sabiendo que Cristo va delante de nosotros. Él no te dejará, Él no te desamparará. No, dice el texto, hermano, no temas ni te acobardes. La única manera de terminar bien es poniendo nuestros ojos en Jesús, lo cual implica confiar en su suficiencia, no solamente como el autor, la fuente de nuestra fe, sino también como el capitán y líder de nuestra fe. Pero también, hermano, poner los ojos en Cristo implica correr esta carrera confiados en la suficiencia de Cristo como el sustentador y preservador de la fe. Mira conmigo Hebreos capítulo 12 nuevamente. La otra palabra que él usa para describir a Cristo dice, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Y consumador de la fe. Esta palabra consumador también viene de un término griego que literalmente significa perfeccionador. Amados hermanos, y dice el texto, fíjate cómo sigue diciendo, o sea, la idea es que Cristo, en su obra como Redentor, Él es no solamente la fuente de la fe, sino también el que sostiene y perfecciona nuestra fe. Y mira el texto como dice, hermano, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, en lo que nosotros corremos la carrera cristiana como iglesia, sí es importante encontrar descanso, no en la sombra del mundo,
sino en la sombra de la suficiencia de Cristo como líder de nuestra fe, que va delante de nosotros, también es necesario confiar en su suficiencia como nuestro sustentador y preservador de la fe. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en este caminar nuestra fe se va a debilitar, nuestra fe se va a enfriar y vamos a ser sobrecogidos en nuestras almas con incredulidad. Corremos el peligro de que nuestros corazones se endurezcan en rebeldía a la palabra de Dios. Y ante ese peligro, ante esa realidad, hermanos, somos recordados de que porque no somos nosotros los autores ni la fuente de nuestra fe, no somos suficientes para mantener nuestra fe. Cristo, el capitán de nuestra fe, no solamente va delante de ti, sino que Él también se asegura de que en tu peregrinar tu fe no falte. Amén. Él te dio la fe y Él es el que se encarga de sostener esa fe, de nutrir esa fe por medio de su palabra. Él es el que la perfecciona, Él es el que la nutre, Él es el que la hace crecer. Amados hermanos, ¿y de qué manera Él la hace? Me encanta cómo Él termina el versículo 2, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y esta es una expresión muy, muy importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, hermano, como perfeccionador de nuestra fe, como consumador de la fe, Él garantiza que nuestra fe continúe creciendo, porque su obra, en primer lugar la expresión, y se sentó a la diestra del Padre en las alturas, es una expresión que habla de la suficiencia de Cristo como nuestro Redentor y como nuestro sustentador de la fe. Cristo murió, todos saben eso, ¿verdad? Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió la muerte que tú merecías morir. Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir. Una vida de perfecta obediencia. Y murió, se bebió hasta el último sorbo de la copa de la ira de Dios que estaba preparada para ti. Murió, fue enterrado. ¿Y cómo sabemos que su sacrificio no fue en vano? Porque al tercer día el Padre lo levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué está sentado a la diestra del Padre? Como hemos dicho muchas veces, porque ya no hay más nada que hacer. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. Él pagó el precio de nuestra redención y se sentó a la diestra de Dios, el Padre. ¿Sabe lo que Cristo hace a la diestra del Padre? Dice la Escritura que Cristo intercede por nosotros. No es un ángel, no es Pedro, no es Gabriel, no es la Virgen María, no es la Virgen de Guadalupe. Es el mismo Jesucristo en persona que intercede por ti, para que en medio de la prueba, para que en tu peregrinaje, tu fe no falte. Él es el perfeccionador de la fe. Y cuando tú corres la vida cristiana, confiado en la suficiencia de Cristo como tu Salvador, como tu mediador, entonces tú puedes terminar bien la carrera. Porque cuando tu fe se debilita y tu amor se enfría, tú sabes que a la diestra del Padre tienes a Jesucristo que día y noche intercede por ti para que tu fe no falte. Y esa verdad nos impulsa a correr la vida cristiana. Y terminar, porque no es solamente correr, es correr y terminar bien. Siempre uno de los pasajes de la Biblia, hermano, que a mí me encanta, que conmueve mi alma cada vez que lo leo, es el pasaje donde Cristo le anuncia a Pedro que Pedro lo iba a negar. Imagínense, hermano, Pedro. Cristo le dijo, Pedro, o sea, él anunció que los discípulos lo iban a abandonar, y Pedro, como buen hispano, le dijo,
aunque todos te dejaran, yo nunca te dejaré. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Yo soy más espiritual, más cristiano que todos los demás. Todos ellos se van a ir, pero yo voy a quedar contigo. Y Cristo lo miró y le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero es aquí lo que me llama la atención y me apasiona. Cristo, hermano, aleluya. Me hubiera encantado tener la oportunidad de estar ahí. Es más, me hubiera encantado haber sido Pedro en ese momento. Porque Cristo lo miró y le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y vemos también a Cristo en Juan capítulo 17, antes de morir, intercediendo por sus discípulos antes de partir de este mundo. Y Él partió de este mundo y está sentado a la diestra del Padre, y Él continúa intercediendo por ti, para que tu fe no falte, para que nuestra esperanza y nuestra gloria sea solamente en Dios. Amén. Cuando tú corres la vida cristiana y tú encuentras descanso en la suficiencia de Cristo como el capitán de la fe y como el perfeccionador de tu fe, entonces tú y yo vamos a terminar bien, a pesar de nuestras circunstancias, porque no depende de nosotros. La carrera, el éxito de esta carrera está en la suficiencia de Cristo, el capitán y rey de la iglesia. Pero también, hermanos, para poder correr esta carrera y terminarla bien, no solamente necesitamos encontrar descanso en la suficiencia de Cristo. También, hermano, en lo que corremos esta carrera, es imperativo, hermano, que tú consideres el ejemplo de Cristo. Considera el ejemplo de Cristo. Mira el verso 2 nuevamente. Hebreos capítulo 12, verso 2. Amén. Verso 2 y verso 3. Dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Yo creo que tú notes, hermano, la dinámica de este pasaje, de este versículo. En el capítulo 11, él hace una larga lista de ¿qué? De hombres que por la fe pudieron hacer grandes cosas y que por la fe también experimentaron grandes sufrimientos. En el capítulo 12, verso 1, él comienza haciendo referencia a esta lista de héroes de la fe, que los llama a él testigos. Y le dice en el capítulo 12, verso 1, por tanto, puesto que tenemos tan grande alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos la carrera. Pero en el verso 3, él llama a la iglesia, y no creo que pierda de vista esto, él en ningún momento llama a la iglesia a considerar el ejemplo de los héroes o de los testigos de la fe. Él los llama a considerar el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Amados hermanos, y quiero que notes algunos verbos que describen, hermano, la actitud de Cristo ante el sufrimiento, la actitud de Cristo en la carrera que le fue dada por el Padre. Quiero que notes, hermano, lo siguiente. Mira el verso 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, mira este verbo, soportó la cruz.
¿Vale? Implica que Él soportó el sufrimiento, siendo Dios, murió. En su humanidad soportó la maldición de la cruz. ¿Qué más dice? Menospreciando la vergüenza. O sea, otro verbo importante, menospreció la vergüenza que implicaba el correr y terminar bien la carrera que el Padre le había dado. Y mira el verso 3. Considerad pues aquel, y una vez más usa un término similar, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hermanos amados, lo que Él está tratando de comunicar a la iglesia es esto: para que ustedes puedan correr bien y terminar bien esta carrera, es importante que ustedes consideren el ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo? Bueno, Él está llamando a la iglesia, hermano, a considerar y a imitar la actitud de Cristo ante la adversidad. Cristo soportó la cruz, menospreció la vergüenza, soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. Dice, miren la actitud de Cristo e imítenla. Hermanos, no hubo persona en este mundo que haya sufrido tanta hostilidad de pecadores como Jesucristo. Vamos a partir así, vamos a dar un vuelo así de águila, hermano, sobre la vida de Cristo. Una de las primeras hostilidades que Él recibió, la recibió de parte no solamente de la élite religiosa de su tiempo, de sus propios hermanos y de su propia familia. Ellos fueron hostiles a Cristo. Ellos llegaron a pensar que Cristo no estaba bien. Y incluso lo fueron a buscar, en una ocasión lo fueron a buscar y sacarlo como diciendo, oye, vamos, pensaban que Cristo no estaba bien de la cabeza. Pero también sufrió hostilidad del gobierno. Nunca voy a olvidar, hermano, cuando predicábamos en el Evangelio de Juan, hubo un pasaje que me llamó mucha atención, y es que cuando Cristo está frente a Pilato, Pilato le hace una pregunta y él le responde, y viene un guardia y le mete una bofetada a Jesús, y Cristo le dice, ¿por qué me pegas? Imagínate, el creador, el dueño de todas las cosas, soportando tal humillación. Ese hombre, Cristo no hubiera podido consumir en ese momento, y Cristo lo único que le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Qué me había hecho? Pero también tuvo que enfrentar la hostilidad, hermano, de la incredulidad de sus propios discípulos. Pero Felipe le dijo, muéstranos el Padre y nos basta, después de tanto tiempo que estaba con ellos. Le dijeron, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás lo negó, Tomás reaccionó con incredulidad. Pedro lo niega. Sin embargo, él siguió enfocado en su carrera. Amados hermanos, lo único que nos va a nosotros a sostener y ayudar a mantenernos firmes en nuestra carrera es considerando e imitando la actitud de Cristo ante la adversidad y ante los obstáculos en la carrera. Cuando tu familia es hostil a ti por causa de la fe, lo único que te va a mantener firme, ¿sabes qué cosa es? Considerando el ejemplo de Cristo. Cristo sufrió la misma hostilidad. Y como Él sufrió la misma hostilidad, Él va delante de ti, sosteniéndote y guiándote en medio de personas hostiles a la fe. Considera e imita la actitud de Cristo. Sea Él tu ejemplo. Sea Él tu guía en esta carrera. Pero no solamente Él nos llama a considerar y imitar la actitud de Cristo en la adversidad, Él también nos llama a considerar y adoptar la motivación de Cristo. ¿Por qué Cristo sufrió todo esto, hermano? Mira el verso 3, el verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo
puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él, hermano? Llevar muchos hijos a la gloria y hacer la voluntad de su Padre. La motivación de Cristo fue terminar bien su carrera, la tarea que el Padre le había encomendado, y él consideró el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, y por eso él soportó la cruz, menospreció el oprobio y pudo soportar la hostilidad de los pecadores. Lo mismo es una verdad para ti y para mí. Esa verdad es la misma verdad para ti y para mí. La única manera de nosotros continuar la carrera por los próximos 54 años, en medio de escaseces, en medio de abundancia, en medio de enfermedad, en medio de salud, en medio de, hermano, de cualquier circunstancia, lo único que nos va a ayudar a continuar esta carrera como iglesia es considerando y adoptando la motivación de Cristo. Obviamente, ya nosotros, nuestra motivación no es llevar hijos a la gloria, eso le corresponde a Cristo. ¿Cuál es el gozo que ha sido puesto delante de nosotros? Que un día estaremos con Cristo para siempre. El gozo de disfrutar una eternidad con Cristo. El gozo, hermano, de recibir, de ver consumada la vida eterna. Porque cuando tú, hermano, cuando tú enfocas tu atención en lo que Cristo hizo y en el resultado de su obra, cuando tú enfocas tu atención en el gozo, hermano, de recibir la corona de vida, tú vas a poder entender que tu sufrimiento y la adversidad en este mundo es temporal y es, hermano, es irrelevante en comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pon tu mirada en el premio. Quiero terminar, hermano, leyendo un pasaje de la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Quiero terminar con este texto. Amén. Yo quiero que tú marques este texto en tu Biblia, hermano. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice la Escritura: no temas. Escucha bien las palabras de Cristo, hermano. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiero que pienses en este versículo conmigo por un momento, hermano. Cristo le está escribiendo aquí a la iglesia, a una iglesia específica, pero hay principios que son transferibles a todos los tiempos, a todas las iglesias de todo lugar. Yo quiero que tú enfoque tu atención por un momento en este versículo. Dice el texto, Cristo le dice a la iglesia: no temas lo que está por sufrir. O sea, Cristo le está anunciando, hermano, que ellos iban a sufrir. Y que iban a sufrir porque el diablo, como parte de la agenda satánica, muchos de ellos iban a ser encarcelados, ellos iban a ser probados. Y mira lo que dice el texto, hermano: para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Por 10 días. ¿Ustedes saben lo que eso significa? ¿Saben lo que Cristo está comunicándole? La tribulación de ustedes. Ustedes van a ser probados, van a sufrir, van a ser atribulados, pero esa tribulación, esa prueba, ese sufrimiento es un sufrimiento temporal. No es eterno. Y Él le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes lo que iba a mover a estos hermanos a ser fiel hasta la muerte? El premio, la corona de vida. Hermanos,
mientras corremos nuestra carrera, considera e imita el ejemplo de Cristo. Considera e imita su actitud ante la adversidad y su motivación para enfrentar la adversidad. Primera Iglesia Bautista, tenemos una carrera por delante. Hoy cumplimos 54 años, pero tenemos muchos años por delante hasta que Cristo venga. Y esto es lo que quiero decirte, hermano, y quiero terminar con esto. Hermanos, continuemos corriendo esta carrera. Corre la carrera, vive la vida cristiana y termina bien. Y termina bien. Y ya tú sabes cómo debemos hacerlo. Quiere el Señor ayudarnos. Quiere el Señor darnos fe para creer esta instrucción y ponerla en práctica. Pero quiero también hablar a aquellos que están aquí que no tienen a Cristo. Este mensaje no es solamente para ti, para la iglesia, también es para ti. Porque aunque tú no eres cristiano, tú también debes poner tus ojos en Cristo. Dice el Señor en su palabra: mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. En tu pecado tú estás separado de Dios, bajo justa condenación. No te puedes salvar a ti mismo. No importa lo inteligente que tú puedas ser, no importa los recursos que tú puedas tener, nada ni nadie puede comprar tu salvación. Tú no puedes ganártela. No hay nada que puedas hacer para quitar tu culpabilidad, la mancha de tu pecado. Por eso Dios envió a Jesucristo, a su único Hijo, a morir por ti. Él murió, fue enterrado y resucitó, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en el camino que tú vas puede ser muy placentero, pero déjame darte una mala noticia. Mientras tú estés sin Cristo, por muy placentero que sea tu camino y tu carrera en este mundo, tú vas camino al infierno. No importa si tú lo crees, no importa si tú crees si tú lo crees o no lo crees. Puede que sea algo importante para ti o no. Puedes considerar, sea que lo consideres o que te burles de esa verdad. Mientras estés sin Cristo, tú vas camino al infierno. Esa es una muy mala noticia. Y vas en una carrera sin freno. La buena noticia es que Cristo murió para que tú puedas tener vida eterna. Cristo murió para limpiarte de todos tus pecados, para que tú seas perdonado y tú puedas tener vida eterna. Y tu única esperanza es creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y confesar que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Es por eso que hoy, en nombre de Cristo, como si Cristo rogase por mí, yo te ruego: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y tus pecados serán perdonados. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras almas. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él aplique esta verdad en nuestras almas, que Él prospere esta verdad en nuestras almas. Y si tú quieres saber cómo puedes tener una relación con Dios por medio de Cristo, habla conmigo después del servicio. Pero no, tú necesitas ir a casa sabiendo que tu única esperanza es Jesús. Padre, gracias te damos por la exposición de tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado de nuestras vidas, porque tú has sido, Señor, bueno para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, te damos gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por estos 54 años de vida. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú prosperes tu palabra en nuestras almas. Y que, Señor, obres en nuestra voluntad para que podamos someternos a ella. Señor, ayúdanos a correr esta carrera y a terminar bien, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, quiero rogarte en el nombre de Cristo que tú bendigas los alimentos que vamos a compartir en esta tarde. Señor, permite que sea de provecho para nuestros cuerpos. Señor, y te ruego en el nombre de Cristo que tú proveas para aquellos que no tienen.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, nuestro guiador, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos todos a pasar al comedor.